Que no está mata, dice. Ya se durmió. Bien. El complemento del tema de auditoría de redes y prácticamente para todas las auditorías es una parte fundamental que es el personal que corresponde al área, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de personal, ¿a qué nos referimos? Bueno, prácticamente nos referimos al entorno de trabajo que se genera dentro de la empresa. Esa es una parte y la otra parte está con la formación del personal. Es decir, eh, dentro del trabajo, con quién nos rodeamos, con qué gente laboramos, pero también funge la parte que es la formación de cada uno de ellos. ¿Eso qué consiste? Bueno, ahorita en la actualidad sabemos que nos piden o que hay dos tipos de formación, la formación académica y la formación en base a experiencia. ¿Qué se refiere? Bueno, la formación académica es que presentes tus documentos que avalan que estás apto para ese trabajo. Vamos a hablar específicamente para el área de redes o también por medio de la experiencia de los años que te ha llevado a estar laborando en esa área. Anteriormente se manejaba mucho la experiencia, es decir, ahorita todavía podemos encontrar personal laborando sin una formación personal, pero esa persona tiene cierta cantidad de años. Ahorita generalmente una persona joven que llegue a entrar a un trabajo dependiendo el área que quiera desempeñar, pues actualmente lo hace por medio de su formación personal. Ujú. ¿Sí? Sí. Mm, eso, pero ¿qué significa? Bueno, significa que tanto el personal debe de estar dentro del entorno del hardware, es decir, que sabe lo que es bueno o debe de identificar lo que es bueno, debe identificar qué tanto es malo y en base a eso, pues él mismo va a generar o él mismo va a controlar las normas de acceso y de uso dentro de la red. Mm, ¿Qué significa? Bueno, significa que actualmente el personal es el que se encarga de dar los accesos y los usos de la red. Por ejemplo, si tiene 20 usuarios y esos 20 usuarios todos tienen computadora y todos van a tener acceso a la red, el personal debe de determinar qué tanta responsabilidad tiene el usuario, a qué tanta información puede acceder, pero sobre todo, si puede manipular esa información y si puede tener los derechos de algún servicio. Y en base a eso, el personal de determinar y debe de asignar los famosos roles para acceso a la red. Esos roles, pues los puede manejar por medio de una autenticación o los puede hacer por medio de equipo, como habíamos mencionado, así como lo maneja actualmente CNA, Liverpool. eh, bueno, ya hasta ahorita ya me he fijado esas tiendas que lo que hacen es que eh, hay personal que tiene acceso en ciertos equipos y en otros equipos no Ajá. tiene acceso. Es decir, ahí está generando una autenticación por equipo, no por usuario y contraseña. Bueno, debe ser por usuario y contraseña, pero también una segunda autenticación que es por equipo. Es decir, nada más en ciertos equipos puedes tener acceso a la red y en otros equipos no puedes tener el acceso a la red. Eso se hace con el fin de que, pues de procurar mantener al personal cerca de su área o cerca de su entorno de trabajo, que podemos llamarlo cerca de su entorno del hardware, ¿no? Que es como
Sí. cómo lo manejan. Entonces, esta parte es la que debe de considerar el personal del área de trabajo de redes para llevarla a cabo. Y pues, prácticamente que se debe manejar con cierta ética y ciertos principios. ¿Por qué? Porque se debe de olvidar de los amigos, se debe de olvidar de que, tú porque me caes bien te voy a dar estos permisos. Ahí se debe de olvidar toda esa parte. Entre más tenga limitado la línea de la ética de el trabajo es el trabajo y la amistad es la amistad, eh, en ese momento, pues su seguridad a los recursos de red van a ser los ideales y los idóneos que va a trabajar. ¿Sí? Yo sí me he fijado, profe, pero por ejemplo en Bodega Aurrerá o en esas tiendas, porque luego a veces cuando va uno a meter la tarjeta o así, le dicen, a ver, ven, ayúdame, porque no, pásale tu clave. Entonces ya llega otro muchacho y empieza a teclear la clave. Sí, no Sí. siempre son los, ajá, no siempre son los. Sí, son permisos que le asignan, son permisos que tienen. Para eso vamos a la parte, ya más o menos hablamos, pero lo vamos a definir con este tema que dice, es decir, nosotros como personal de un área específica, nosotros vamos a encontrar dos tipos de usuario, el usuario final y el usuario administrador, que esto ya lo aterrizamos ya en lo que tú comentas, Luz, ¿va? Es decir, Ujú. el usuario final viene siendo el cajero y el usuario administrador es la persona que llega a poner la contraseña para que el usuario Sí. final siga trabajando en su modalidad de continuación o siga trabajando bien, ¿sí? Ajá. Entonces, independientemente, ¿hasta qué tanto debe de abarcar un usuario final? ¿Hasta qué tanto debe abarcar un usuario administrador? Pues eso lo va a manejar dependiendo la dimensión de la empresa. ¿Qué significa? Que podemos hacer una clasificación de administradores y también podemos hacer una clasificación de usuarios finales. Es decir, no necesariamente Ujú. tiene que ser un solo administrador, pueden ser varios administradores, no necesariamente puede ser un perfil de usuarios finales, pueden ser varios perfiles de usuarios finales. Esto con el fin de que se dé continuidad al trabajo dentro de la empresa. Por lo tanto, la cantidad de ellos va a depender, la cantidad de perfiles de administrador, la cantidad de perfiles de usuario final, va a depender de la dimensión de la empresa. ¿Sí? ¿Cuántos administradores puede haber? Puede haber la cantidad que necesite la empresa. ¿Cuántos usuarios va a haber? Va a haber la cantidad que necesite también la empresa. ¿Va? ¿Por qué? Porque si nosotros Sí. analizamos como usuarios finales, también se puede generar un desglose de usuarios finales. Es decir, un usuario final que permita modificar datos, un usuario final que permita buscar datos, un usuario final que permita eliminar datos y un usuario final que nada más pueda visualizar datos. Ujú. ¿Sí? Eh, a veces, por ejemplo, dentro de los perfiles empresariales, uno puede decir, bueno, ¿y por qué a los jefes nada más tienen permisos de ver? Sobre todo reportes, porque ellos no Ajá. necesitan modificar información. Su trabajo de ellos es ver la información e Sí. interpretar la información. Porque luego a veces dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero reportes. A mí hazme una gráfica y con eso estoy feliz, porque yo lo que quiero nada más es interpretar esos datos y es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues se les tiene que dar los permisos necesarios a ellos. En el caso de la red también pasa lo mismo, les tienes que dar sus permisos a ellos y muchas veces influye en que les des más, en que les asignes más recursos de red, en que les asignes más tiempo de los recursos y en relación va a eso, El recurso. a los tipos de usuarios finales.
Entonces también los usuarios finales van a variar y va a depender de su actividad y no hablamos que un usuario final dentro de la organización puede ser cualquier persona independientemente en el nivel jerárquico que se llegue a encontrar. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna pregunta, Mata? Mata, Dice que no. ¿ya te mandó mensaje por WhatsApp, Alonso? No, aquí está contestando. Dice que no. En donde dice chat, ahí está contestando. No me dice nada. Aquí. Pregunta. ¿Creen que el personal también se rija bajo las normas de seguridad física? Yo digo que sí. Mata, ¿qué opinas? Activa tu cámara, Bata. O el Y micrófono, ahora ya nada más extendieron para las que hables, vacaciones, Mata. ¿verdad, profe? Hasta el 30 Hasta 30 el de abril. 30. Ay. ¿Sí se Pero a escucha? nosotros no es. Sí. Sí, sí te escuchamos, Mata. Ah, ok. Pues no se supone de que en lo que es en el acceso a la red física se supone que se tiene que tener como una lista, ¿no? De personas que pueden tener, por ejemplo, acceso al site. Porque, por ejemplo, en la mayoría de las empresas, la mayoría de los ataques a la red son por parte del mismo personal que de externos. Sí, de hecho, en su gran mayoría los ataques sí corresponden son parte interna. Muchas veces, bueno, lo que tú comentas, la gran mayoría son ataques internos. ¿Por qué? Porque el usuario, a un usuario final, entre más le cierre los permisos, pues, va a tener siempre más la necesidad de saber qué pasa, quiere ver por qué él no le dan esos permisos. Y entonces a partir de ahí empieza la inquietud y empieza a buscar y tratar de vulnerar esa restricción que tiene. ¿Sí? Entonces, por ese lado sí tiene razón Mata, pero prácticamente más que los accesos al site son los permisos a los accesos, porque relativamente ya físicamente al site son personas restringidas las que tienen los permisos físicos. Si hablamos de permisos lógicos, pues sí, también se restringe esa parte. No sé si por ahí va tu pregunta, Mata. Pues no es como una pregunta, más bien es como un comentario, ¿verdad? Ujú. Como también como usted dice, y también tomando, por ejemplo, lo que supuestamente me toca a mí auditar, ¿no? De la seguridad informática, o bueno, más en específico la seguridad Wi-Fi de la universidad. Ajá. Bien que se sabe que la universidad cuenta, maneja un perfil pues, un perfil público, ¿no? Ujú. Donde nosotros entre alumnos y docentes, pues tenemos acceso a internet, pero a costa de que la información que circula en la red Wi-Fi queda expuesta al público y no está delimitado para la gente de allá afuera que no pertenece a la universidad. Ok. Si acaso nada más está restringido lo que es el área administrativa, pero Como como usted tal, sí. dice, en la parte de docentes y alumnos no tiene como un control de acceso a la red por matrícula y contraseña. Exactamente. Sí, o sea, no tiene restricciones como lo llegan a tener en otros lugares, ¿no? Donde en otros lugares se controla por medio de un portal y en ese portal tú te logueas por medio de una contraseña y un usuario
Y mientras eres alumno activo, te logueas con eso. Cuando ya dejas de ser alumno activo, ya la parte administrativa da de baja esas credenciales y ya no te puedes loguear. Sí. Y pues bueno, también dentro de la seguridad está lo de los ataques a denegación de servicio, ¿no? Bueno, creo que ahí por sí solo la universidad se da sus propios ataques, porque somos muchas personas y hay una mala administración de la red, como lo comentaba nuestro compañero Valle, Ujú. Sí, y porque eso es parte de la seguridad. relativamente la parte administrativa se controla por cable, entonces ahí sí es un poquito, o sea, como Correcto. comentas tú, todo el Wi-Fi está entre los usuarios, que son denominados maestros, alumnos y esa área nada más. Ujú. Entonces, como parte de la seguridad bueno, de lo que me toca a mí auditar, que es la parte de seguridad, pues está esa parte de la configuración de la red Wi-Fi. Ujú. Y eso pues se entrelaza con la parte que creo que le toca a Ovalle, que es la configuración lógica. Que Mm, porque Nada más que hay que tomar en consideración la parte de eh, que es una auditoría y las auditorías van en base a las preguntas, no en base a la sugerencia. La sugerencia se va a dar una vez que tú obtienes el resultado. Sí, eso sí. Sí, es decir, tú no puedes hablar de una configuración, no puedes hablar de unas restricciones cuando en realidad tú vas a generar una auditoría y en base a esas preguntas, en base a eso, tú vas a dar tu propuesta y a lo mejor la parte directiva te va a decir, ok, esta parte sí, sí es necesaria, pero esta parte no, porque tenemos considerado que por esto y por esto no se podrá llevar a cabo, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración, por eso es por eso era la finalidad de los cuestionarios, si quisieran los cuestionarios que los presentaran para revisarlos y entonces determinar si arrancaban, si eran factibles y posteriormente en base a eso nosotros íbamos a generar una interpretación y sobre todo posibles soluciones que se lleguen a mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos ser parte de juez y parte, es decir, no pues, sabes que está mal tu red o está mal configurada, hay que configurarla si no hemos hecho la auditoría todavía. No sé Sí, si me eso explico sí. esa parte. Pero, por ejemplo, todos los cuestionarios se van con Filiberto, ¿no? No. A ver, ¿a qué te refieres esa parte, Mata? Ok, si vamos a levantar cuestionarios y debido a la cuarentena que nos mandaron a casa, pues a quién va dirigido, o a menos de que hagamos que el cuestionario vía telefónica. Ah, ok. Esa parte ya la habíamos tocado hace 8 días. Habíamos comentado que vamos a preparar nosotros todo, ¿sí? Vamos a preparar cuestionarios, vamos a preparar la logística o la planeación de cómo vamos a ejecutar esa auditoría. Si por alguna razón la contingencia sigue, nosotros terminaríamos en el planteamiento, es decir, no llegaríamos a la ejecución. No sé si me explico. O sea, sí. quedaríamos en la parte, vamos a llamar parte teórica. Si nosotros preparamos toda la documentación, preparamos toda la planeación, preparamos toda la logística y hasta ahí, si no se puede llevar a cabo la ejecución de la aplicación de los cuestionarios, relativamente, ¿qué va a pasar? Pues simplemente no llegaremos nosotros a una interpretación de resultados, nada más llegaremos a la parte de terminar en una planificación de una auditoría de redes. No sé si me explico, Ujú. Sí. ¿sí? Sí. Y ya quedaría, pues, ya prácticamente no se aplicaría. En el caso, por ejemplo, de los alumnos del semestre pasado, pues ellos sí llegaron a la interpretación. ¿Por qué? Porque no había este tipo de
de contingencia y la otra lo aplicaron a una empresa específica. Entonces fueron a la empresa, hicieron su auditoría y después hicieron su interpretación, se le entregaron al dueño y ya el dueño, como quien dice, determinó si lo hacía o no lo hacía, tú terminas ahí. ¿Qué es lo que comenta Guay? Yo hago a mí me contratan a hacer una auditoría, la hago, doy mis soluciones. Si me contratan a mí, pues no es conveniente. Lo inconveniente es que contraten a otra persona para que lo haga. Y si yo lo llego a hacer, sí lo puedo hacer, pero ya yo ya no puedo hacer una segunda auditoría porque ya no podría evaluarme yo mis servicios, ¿no? Sí. Entonces, Sí. en esa parte, quedaremos ahí, Mata, Ujú. ¿va? ¿Para qué va? Sí, pero los cuestionarios sí los mandamos esos, ¿no, profe? Porque yo de hecho sí mandé mi Ya los deben cuestionario. haber mandado, Luz. Yo sí lo mandé, ¿Los subiste a Classroom? No. sí, al Classroom lo subí. Ahorita checamos. Ah, qué bueno. Ahorita checo. ¿Va? Ok, entonces, dentro de los usuarios tienen sus normas, Ajá, sus normas de seguridad física. Mm, ¿A qué nos referimos esto? Bueno, prácticamente en la práctica existen reglas. En la práctica existen reglamentos o normas que tú debes de llevar a cabo, pero sin afectar la seguridad física a tus sistemas. Más que normas está relacionado con la ética, ¿no? Determinar qué es bueno y qué es malo para que tú puedas ejercer lo necesario dentro de tu trabajo. Es decir, si tú como administrador sabes que es malo darle permisos a los amigos, permisos que no van más allá a los amigos, pues relativamente tus normas de seguridad física las estás violando. ¿Por qué? Porque nada más te tendrías que limitarte a, a- o a especificarte al reglamento como usuarios, no como amigos, ¿no? Lo mismo va a pasar. A veces esto yo lo analizo, por ejemplo, de la siguiente forma. Normalmente los administradores tienen permiso a todo. ¿Por qué? Porque él es el administrador, él es el que da los permisos a los demás. Y curiosamente, al tener permiso a todo, hablo de todo, ¿eh? De todo, tanto información financiera como procesos, ajeno a la red. Ya me estoy trabajando un poquito ajeno a la red. ¿Y eso qué significa? Que luego a veces te llegan a decir, oye, ¿y cuánto gana fulanito? Pues esa información tú tienes acceso, pero no incumbe que la puedas ver, ¿no? Y si la ves que no deberías, sería verla y calladito nada más. O luego llegan a decir, oye, ¿y por qué ujú, fulanito él sí puede entrar a esto y yo no? Porque en realidad, pues, son las características que se dan en base al perfil del personal, pero tampoco significa que les tengas que dar explicaciones, ¿no? Ya simplemente decirle, pues chécalo con tu jefe ujú. y ya que si hay algún cambio, que tu jefe me lo diga y yo hago el cambio pertinente. Entonces, a ese lado se refiere prácticamente esas normas de seguridad física en relación al personal, es decir, en relación al personal, pues ya va más casado un poquito más con la ética profesional que tú te debes de regir, ¿no? O, mm, en el caso, si tú te riges bajo trabajos eres trabajador empresarial también por tu cuenta, pues también no tienes que divulgar la información que tu cliente te proporciona. Sí, entonces prácticamente ahí lo que tienes que hacer es
tanto cuidar la parte física de la red como cuidar la parte íntegra de tuya como personal prácticamente. ¿Sí? Ajá. Sí. Ahorita estaba revisando mi diapositiva. Entonces a la diapositiva igual le agrego todos los cuestionarios o solo el mío, profe. Ahí como trabajo deben ser la de todos, Luz. Entonces para pedirle a ellos que me manden ¿Se acuerdan que les había dicho que sus cuestionarios? ¿Se acuerdan que les había dicho que el trabajo va a ser el mismo, pero cada quien, Sí, el mismo todos van a subir su mismo? con su trabajo. Es decir, en ese mismo trabajo van a venir los cuestionarios de cada quien, van a venir las conclusiones personales de cada quien, lo van a juntar Ajá. y ya después cada quien va a subir su trabajo propio, Ok. Sí, sí, sí. ¿sí? O sea, va a ser el mismo trabajo, pero en Classroom cada quien va a subir su trabajo, Su trabajo, sí. ¿sí? Que al final de cuentas yo nada más voy a revisar uno y voy a verificar que los otros dos también tengan arriba el mismo trabajo, Ajá, ¿sí? sí. Bien, las normas, una vez que son aprobadas, deben de practicarse inamovibles, sí. Si hablamos del personal, sí, porque anteriormente una de las normas era que tú podías contratar a personal del área de redes, pero tenías la alternativa de contratar a un personal con documentos o a un personal que se rigiera bajo experiencia nada más. Sí, es decir, tú tienes las dos alternativas, pero ¿qué va a pasar cuando en un determinado momento dice, ok, la norma, la regla a partir de ahorita es que vamos a contratar únicamente personal que tenga formación académica? Esa ya es una norma, ¿no? ¿Y qué significa? Pues que si te llega personal con experiencia como técnico o únicamente con experiencia, ¿qué significa? Pues que en ese momento, como ya es una norma, ya tú lo vas a tener que hacer a un lado. Sí, ¿por qué? Porque ya te tienes que atacar a esas normas. ¿Qué pasó, Valle? Buenos días. Hey, profe, buenos días. Andamos. ¿Te vas levantando o qué? No, profe, estaba configurando unos equipos a mis chavos para que se llevaran ahorita. Ah, órale. Vale, sí, estamos hablando en relación al personal, Valle. Y ahorita hablamos de la parte de la nueva tarea que vamos a asignar, Sí, ¿sí? ok. ¿De los problemas que traen los colaboradores o de la ayuda que te dan? A ver, dime otra vez. Sí, de los problemas que traen los trabajadores o colaboradores o de las ayudas que te dan acerca de la asignación de actividades. Bueno, ya hablamos esa parte, ahorita estamos hablando en la parte de las normas aprobadas al personal, es decir, en qué Ok. momento o sea, referirnos a las normas o a las reglas, es decir, una de las reglas podría manejarse que el personal únicamente sea ¿cómo se llama? Que traiga un documento específico que diga, ¿sabes qué? eh, Tú si tienes el perfil académico, entonces ya esa es una norma, ¿no? Ajá. Considerando que anteriormente había dos alternativas, un perfil académico o nada más únicamente experiencia, Ah, ok. Listo. ¿sí? Eh, Esa es una. La otra es, por ejemplo, hablando Ah, ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas dicen, ok, cuando yo voy a generar un nuevo perfil de un trabajador, voy a generar un nuevo perfil, yo tengo dos alternativas. Si quiero tomar un empleado mío, una de las características es que te reúna estos requisitos. Y la otra es
traer un personal de afuera, pero que tenga también ciertos requisitos, ¿sí? Eso Sí. es en relación a la parte, a la norma de personal. Ya a las normas de acceso que va a tener el personal, ya ahora sí entraría lo que hablaría, lo que comentó Valle, ¿no? Que también ya venimos platicando con anterioridad. Es decir, el personal, ¿quién va a ser el personal? Vamos a suponer, o qué perfil específico va a ser el que va a poder modificar los permisos, qué perfil específico es el que va a, de cierta manera, a poder instalar o configurar el hardware. A esa parte se refiere, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces dicen en las empresas es muy marcado que dicen, ese sí yo lo puedo hacer, pero no me permiten que lo haga. O ya me fijé cómo lo hace el técnico, pero no lo puedo hacer, porque si lo hago me regañan. Sí, más que nada ahí porque lo hacen por categorías, ¿no? O sea, realmente les hacen por su función. O, bueno, lo que yo he visto que les hacen como que les suben de categoría, les pagan un poquito más y ya les como que se certifican o cercioran por medio de un examen de que ellos tengan la capacidad de hacer cierta actividad. Hay muchos que no les dan la oportunidad de hacerlo, que a lo mejor sí lo saben hacer, pero lo respaldo pues para decir, "¿Sabe? Yo lo puedo hacer". Ajá, es que ahí internamente se mueven muchas cosas, Valle. A veces se mueven cosas de decir, ¿sabes qué? A este sí le doy chance porque me he fijado que es así y así. A este no le doy chance porque tiene una característica que no encaja dentro de nuestros perfiles y por lo tanto no me permite, aunque ya sé que sabe, Ajá. pero las normas que tengo para subir de puesto no clasifica a esta persona, Ok. Muy bien, ¿sí? profe. Y lógicamente, como comentas tú, van subiendo de clase y al subir de clase implica que tengan otra actividad que los hace responsables. En algunos casos no es, en algunos casos esa persona dice, no hay problema, pues, tú lo puedes hacer, sirve que me aligeras la chamba, ¿no? Que en realidad no debería hacer eso, porque se supone que para eso estás tú también. Claro que a veces las reglas que no son reglas especificadas, pero que sí corren dentro de ti, te dice que, si el personal técnico no llega, el tiempo de respuesta son media hora, vamos a suponer, son media hora, pero pasa la media hora y ya se te viene encima la producción y tú lo puedes solucionar, entonces tú ya estás dentro de los límites y sí lo puedes hacer y ya tú ya de cierta manera, te puedes proteger bajo el reglamento de decir, es que tenemos un tiempo de soporte que son media hora, pero como no llegó, lo tenemos que hacer nosotros porque se nos viene encima la producción y entonces si se fijan ahí una actividad pasa a la otra actividad, es decir, jerárquicamente está por encima de otro y la tiene, y sí no es que la viole, pero ya está permitida esa área. No sé si habías notado eso, Valle. Sí, sí, sí. Sí, hay muchos que, inclusive si no hay alguien que lo esté ya capacitado para hacer cierta actividad y que sea urgente y no esté el personal, le dan chance, pero hay como que nada más para sacar el trabajo, pues, pero no les dejan el sueldo y hay muchos que se aprovechan de eso porque ya los agarran para hacer ciertas actividades y no les pagan más, Ajá. Exactamente, sí. no los suben de Pero, categoría. pero aquí viene el problema, ¿qué pasa cuando falla? Exacto. O Sí, sí, sea, sí, ahí le echan la bolita al que se supone que debe de. así es. Sí, ahí el culpable es el responsable, Ajá. ¿sí? Muy bien, profe. Entonces, muchas de esas normas prácticamente no están, sí están establecidas, que lo ideal es que deben de estar
físicamente mostradas, ¿no? Curiosamente, en las empresas únicamente están los lineamientos de seguridad de la empresa, los reglamentos de la empresa. Si se fijan, por ejemplo, a la entrada de una empresa están los reglamentos y cómo debes de entrar, sobre todo el personal interno y la visita. Entonces, todas esas partes también deberían estar establecidas dentro de los centros de cómputo, dentro de en los sites nada más dice área restringida y ya, ¿sí? Cuando en realidad podría ser una especificación restringida, tiene acceso solo dicho personal, ¿no? Pero bueno, ya es parte de eso. ¿Por qué? Porque en otros lugares sí se acostumbra a manejar esa parte y en otros nada más se considera como que está fuera de, como que dice, es parte fuera de la empresa y por lo tanto no la generamos. Que regresando a un tema que habíamos visto, esto se considera como pertenencia de la empresa. Cuando tú generas la pertenencia de empresa, entonces sí empiezas a estimular todos esos detalles y es cuando esas normas empiezan a ser ya más verídicas y más físicas dentro de. ¿Sí? Así es. Sí, 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 profe. Flores, habla. Ay, es que se me desconectó mi compu. Se salió al baño, ¿cuál? Había dicho que ibas a otro lugar. ¿Qué es lo que te Es que digo? Oye, me dormí bien tarde, profe. mande, Me he dormido bien tarde. todos estamos igual. Ay, sí. Bueno, sí, nosotros no nos hemos dejado descansar nada. Por ejemplo, también la otra parte es que el personal también debe tener normas de uso de redes, tanto de la red y del hardware. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que el personal debe de determinar las normas y los reglamentos para el acceso físico a la red, para el acceso físico a los concentradores, al cableado, pero sobre todo a la configuración también. Es decir, no, de cierta manera también dentro de esas normas tendríamos que especificar qué tipo de personal podría hacer cada una de esas actividades, porque si no, entonces también estaríamos generando una manipulación de información o una manipulación de actividades que nos llegarían a realizar un cierto error que se llegue a generar, ¿no? Em, pues anteriormente en una empresa donde trabajamos y dábamos soporte a otras empresas, levantaban los servidores Windows. Y generalmente pues, nosotros generábamos permisos o permisos de acceso a los administradores. Pero también siempre, en un principio, cuando yo llegué, siempre la empresa tenía que levantar una clave o un usuario en segundo plano, es decir, como que se quedaba escondido y ese usuario en segundo plano ajeno del, de la contraseña root y de la superusuario, se generaba otro. Y posteriormente a la empresa se le daba vamos a poner las contraseñas que eran. ¿Y por qué? Porque eran dueños del equipo. Y entonces, a partir de ahí, ya el administrador de ellos empezaba a trabajar todo. Y curiosamente, una vez nos hablaron y dijeron, ¿sabes qué? Es que ya no podemos entrar a los usuarios, ya no podemos modificar, ya no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Cuando llegamos a la empresa, le pregunté, bueno, la otra persona le preguntó al administrador, oye, ¿y cuál es la contraseña? Y dice, es que se me olvidó. Es que la cambié hace un mes, pero no la anoté y se me olvidó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues el personal entró con la clave de la empresa, restauró todo y siguió chambeando normal.
¿Qué hubiera pasado si no se hubiera manejado esa parte? Pues se tendría que volver a levantar todo el sistema desde el principio y a darle otra vez, ¿no? Entonces, a veces, por esa razón, siempre entran las normas que se refieren a los excesos físicos, pero siempre tú como administrador te debes de proteger de ellas. Eh, por ejemplo, si eres administrador, siempre traer una bitácora en papel y estar anotando físicamente los cambios que haces, las contraseñas que mueves, porque si llegan a perder eso, ¿cómo vas a volver a regresar a esa parte? Porque luego dicen, bueno, sí se puede, pues a lo mejor sí se podía llegar a resolverlo, pero ¿cuánto tiempo te vas a tardar en solucionar esa falla? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento. Hasta el momento no. Luz. Sí, Ya nada más se oye el gallo ahí cantando, Luz. yo no es en mi casa, profe. Ok, entonces, hasta, esta es la parte de lo que íbamos a tocar el tema de hoy en relación al personal, ¿sí? Hay que considerar que en todas las unidades de auditoría entra el personal, ¿sí? Entra el personal en la auditoría de software, entra el personal en la auditoría de redes, entra el personal en la auditoría de telecomunicaciones, en la auditoría de datos. En todos ellos entra el concepto de personal. ¿Por qué? Porque son relativamente, aunque sean muy similares las actividades, van enfocadas a diferentes áreas. Por esa razón se llegan a considerar temas totalmente diferentes, ¿no? Eh, que prácticamente como podemos decir como conclusión, el personal está enfocado en todas las áreas de la auditoría de sistemas, ¿sí? La única diferencia es que su rol cambia. Su rol cambia, ¿por qué? Porque el personal se especializa en fierros, el personal se especializa en programas, el personal se especializa en infraestructura o el personal se especializa en datos. Sí, ¿Sí? ¿Algún comentario, Mata? No, eso para es nada. muy- De hecho, ahorita apenas voy a hacer mi entrevista. Igual, cuestionario. ¿Tú, Valle? Pero sí, a ver, bueno, profe. Hasta el momento nada. ¿Qué pasó, Luz? Ese ya no lo había dejado porque yo me acuerdo que yo subí uno. Te digo que yo subí un cuestionario. Sí, lo que pasa es que recuerda que el cuestionario, el otro era no me acuerdo en qué tema, pero sí, es lo que le estoy comentando, que el personal entra en todas las áreas de la auditoría que tú quieras especificar, Ajá. ¿sí? Ok, bien. Eh, aprovechando aprovechando de la nobleza de Uvalle, les voy a subir una nueva tarea, Uvalle, Sí. que va a ir relacionada en las características y el por qué tener un site dentro de una empresa. Ajá. ¿Cómo ves? Sí, está muy bien. Está bueno, ¿Sí? profe. Va a Ajá. ser también en equipo de los tres para que se empiecen a involucrar, empiecen a documentar y haríamos esa actividad. Sí, Ok. aprovechando que ¿Por qué estamos sería importante? ¿Por qué sería importante? así. Sobre todo aprovechando que encaja dentro del tema, ¿no? Estamos con auditoría de redes, entonces sí sería importante tocar esa parte, porque luego a veces llegamos a las empresas, bueno, cuando empezamos a laborar, salimos recién de la escuela, llegamos a laborar y sabemos del concepto de site, sabemos que existe,
pero a lo mejor nunca sabemos cuál es su importancia y cuál es la finalidad del por qué debe de estar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Está bueno, está bueno, está bueno. Y entonces, ¿lo anotan de una vez? Sí, la importancia de Del por qué tener un site dentro de la empresa. Así es. Y de una vez aprovechamos y ponemos los requisitos para establecer un site. ¿Va? Exacto. Ajá. Esos requisitos deben ser como mínimos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, hay que recordar que hay empresas que no necesariamente necesitan gastar tanto dinero en un site por su infraestructura, pero hay empresas que sí requieren gastar en infraestructura por la dimensión de la empresa. Pero ahí nada más nosotros consideramos el tema de como requisito, ¿qué requisitos mínimos debemos de tener para implementar un site? ¿Va? Sí. Y de una vez, no sé si ahí podemos agregar costos o valle. Y también se puede agregar una cotización. Sí. Sí, eso se las puedo facilitar yo directamente si quieren ya una cotización formal de las que hacemos nosotros, ya con ya sea con equipos, o sea, puedo poner uno con equipos básicos, ¿no? Algo sencillo. A Sí, una empresa, por ser una pyme, una empresa promedio, exactamente. 4 puertos para video y equipo, ¿no? Y nodos, host. Ujú. Más o menos unos 24 puertos, algo pequeñito. Sí, como dices tú, para una pyme que eso lo arrancaríamos como mínimo, ¿no? Sí, Como sí, ya más o menos ven la exponencial. Ahí también hay que tomar en cuenta que las marcas aumentan el precio drásticamente. Por si en este caso Panduit, que es una de las más reconocidas, pues sus precios son muy elevados, ¿no? Pero es por sí. es calidad, pues. Y hay marcas sencillitas como Lincoln Pro, que pues es algo económico, como switches, no sé, a lo mejor Teppelin, y no hablar de switches Cisco o switches Fortinet, que son... No, porque ahí se te va el precio. Sí, se va el presupuesto. Hay que también saber entrar en presupuesto, pero es muy importante que no hay que... La calidad, miren, yo lo que les recomiendo es que nunca, la calidad del servicio o de la mano de obra, nunca la bajen. ¿Por qué? Porque así uses materiales sencillos o uses materiales económicos, un buen Chamba es la- mano de obra, o sea, darle una buena vista, va a hablar muy bien del trabajo, así sea la marca que sea. Obviamente, pues Panduit va a utilizar conectores más bonitos y la chingada, pero en sí, si la mano de obra no la sacrificas en una cotización o en un trabajo, entonces el trabajo, aunque tenga materiales económicos, se va a ver bien. Exactamente. Sí, prácticamente dentro de las cotizaciones lo que juega es la marca, ¿no? Porque Exacto. luego a veces te dicen, oye, hazme una cosa, pero yo quiero puro Cisco. Pero cuando ven el precio dicen, caray, y hay otra, podemos, bajarla. Sí, pero sería en marca prácticamente, no en mano de obra como comenta Valle, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, porque de nada sirve quererles poner un rack y queda así todo feo, ¿no? Entonces, pues la idea de eso es que quede un trabajo bien hecho. O sea que lo que quieren es estructurar.
configurar su infraestructura y tenerlo bien y tenerlo identificado y saber bien para dónde va cada cosa. Entonces, si le dices, bueno, entonces te va a cobrar más barato, pero pues te lo voy a dejar así todo feo, así como que al ahí se va. Aparte, pues si no documentas y todo eso, pues bueno, a lo mejor nada más le dejas ahí especificado de dónde llega cada cablecito, ¿no? Para allá iba Valle, para allá iba, y de hecho es buena esa parte, porque muchas veces la parte que no se ve es la parte más laboriosa, como en el caso de la documentación. O sea, cuando tú documentas es cosa que ellos no ven que estás haciendo, pero lo estás haciendo y es lo más pesado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se te llega a olvidar a ti algo dentro de esa documentación? Pues prácticamente estaríamos hablando que hablaría un poquito mal de tu trabajo, ¿no? Entonces sí es la parte fundamental de la documentación, y entre mejor vaya definir esa documentación, es mejor decir, realmente te vas a tardar en ir haciendo tus anotaciones, que genera un tiempo adicional dentro de la mano de obra, pero sí lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque a veces te dicen, no, pues yo en 2, 3 días te lo levanto y ya te lo entrego. Pero hay que considerar el tiempo que vas a invertir dentro de la implementación, y el tiempo que vas a durar haciendo tus anotaciones que vas a manejar, ¿no? A veces dicen, no, pues ahora ya con los teléfonos ya nos facilita la chamba. Sí, pero el que te facilita la chamba no significa que tienes que invertir ese tiempo de trabajo, ¿no? Exactamente. Eso es correcto. Sí. Ok. Entonces, Luz, ¿algún otro comentario, Luz? No, profe. No. De ahí ¿Tu por ahí Valle? yo mando la cotización y ya, y ya y una parte de documentación para que se den una idea. Ahí se los mando al grupo. Bueno, sale pues, entonces así quedamos. Ok. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, de hoy en 8 no nos vemos hasta el 15 días. Para 15 días. Ya está, profe. Ok, profe. Vale, y ya están levantadas las otras 2 tareas para que ya las entreguen, ¿eh? Sale. Sí. Ahí los Ok. La mandamos. otra se las puse que la entregan este lunes, la modifiqué, la entregan este lunes, y la otra la entregan, creo que el 17 o 18, no recuerdo, de abril. Ok, ¿Va? ok, profe. Ok. Ahí para que ahora sí ya consideren bien esos tiempos y vayan colocando tareas en tiempo que se manejan. Ok. Ya está, profe. Ya ¿Sale? está. Órale, pues nos vemos, y dijo el tío Gamboy, no se salgan de sus casas. No. Estamos Con su encerrados. sana distancia. Ya, sale, ya tú vayas, tienes que chambear porque tienes que salir. Sale. A esos dos, profe. Ok, profe. Nos vemos. Nos vemos. Bye, bye. Luego.